Bueno, niños, en esta ocasión vamos a hablar sobre el círculo unitario. ¿El círculo unitario para qué nos sirve? Nos sirve para conseguir las razones trigonométricas de manera gráfica y para entender lo que realmente es el seno, el coseno, la tangente de un ángulo. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Por qué se llama círculo unitario? Pues se llama círculo unitario porque su radio es de valor 1. ¿Cuál es el radio? Este de aquí. Saben que es cualquier línea recta que tracemos desde el origen de la circunferencia hasta cualquier punto de ella. Esta línea vendría siendo el radio y su valor vendría siendo igual a 1. Todas las líneas que tracemos desde el origen hasta cualquier lugar de la circunferencia, por ejemplo de aquí, eso sí, una línea recta obviamente, cualquier línea recta que tracemos desde el origen a cualquier parte de la circunferencia vendría siendo el radio y tendría un valor igual a 1. ¿Por qué a 1? Porque estamos hablando de un círculo unitario. Entonces en este caso su valor va a ser 1. De ahí viene la palabra unitario. Entonces, ¿para qué nos sirve? Vuelvo y repito, para entender lo que son las razones trigonométricas y conseguirlas de manera gráficamente. Por ejemplo, en este caso yo coloqué de ángulo 30 grados. Se puede colocar 15, 16, 20, 30, 90, 100 grados, los grados que ustedes quieran. Entonces, con un transportador, lo que hice fue medir desde el eje de las X, medir 30 grados y donde me dio el 30 grados, ahí tracé mi línea. Y con eso formé mi ángulo de 30 grados con la ayuda de un transportador. Listo, teniendo mi ángulo de 30 grados ya bien dibujado, proseguimos a conseguir el seno de ese ángulo. ¿Cuál es el seno de ese ángulo? Pues 30 grados. Aquí en esta parte vamos a conseguir seno de 30, coseno de 30 y tangente de 30. Listo, entonces basándonos en las fórmulas que nosotros ya conocemos, sabemos que el seno de alfa o de cualquier número es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso nuestro ángulo es ¿cuánto? 30 grados. Entonces procedemos a hacer seno de 30 grados. Vendría siendo igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. Pero ¿cuánto vale nuestra hipotenusa? La hipotenusa vendría siendo esta línea de acá, ¿cierto? Y sabemos que esa línea tiene valor 1. H es igual a 1. ¿Por qué? Porque es el radio de la circunferencia. Ya dije que estamos en una circunferencia unitaria. Listo, entonces nuestra H o hipotenusa va a ser el radio y por ende va a tener un valor a 1. Entonces acá podremos decir que el seno de 30 grados es igual a cateto opuesto. ¿Por qué? Porque esto es igual a 1. Y cateto opuesto sobre 1 es cateto opuesto. Recuerden que cualquier número dividido entre 1 va a ser igual a ese mismo número. Listo, entonces ya sabemos que el seno de 30 grados es conseguir el valor del cateto opuesto. Ahora, ¿a qué me refiero con eso de cateto opuesto? Pues miremos acá. Si yo trazo una línea aquí, punteada, ¿se me forma un qué? Sí, exacto, un triángulo rectángulo. Este ángulo es el ángulo recto y mide 90 grados. Listo. Entonces, al tener un ángulo recto, ese triángulo es un triángulo rectángulo. Ahora bien, ¿qué pasa formando ese triángulo rectángulo? Pues que puedo aplicar las funciones trigonométricas y también puedo saber cuál es el lado opuesto y cuál es el lado adyacente. Si estamos hablando de este ángulo de 30 grados, el lado opuesto es el que está al frente, opuesto a él. O sea que este sería mi cateto opuesto. Y el lado que está
que nace de ese ángulo o está ahí al lado, que vendría siendo el eje de las X, este de aquí sería el cateto adyacente. Listo, pero por ahora solo vamos a prestarle atención al cateto opuesto, que es el que nos conviene encontrar para conseguir el seno de 30 grados. Listo, entonces en este caso ya sabemos que el cateto opuesto, perdón, es este que dice punteado acá. Entonces necesito saber que el valor o la magnitud es la distancia. Y pues si nos vemos, aquí está en el eje de las Y, empieza hasta aquí sería 0,2, 0,4 y vemos, en otras palabras, ya que dibujamos el cateto opuesto, vemos a dónde se cruza con el eje de las Y. Miramos, punteamos, punteamos, punteamos y vemos que se cruza más o menos ahí en el eje de la Y, entre la mitad de 0,4 y 0,6. Como se ve gráficamente en la mitad, podemos decir que aproximadamente es 0,5. ¿Ese 0,5 qué es? El tamaño o la altura del cateto opuesto. Si nos fijamos la distancia que hay. Vamos a aquí. La distancia que hay desde ahí hasta X vendría siendo la misma distancia que hay desde aquí hasta X. Esta distancia. Y esa distancia va desde 0 hasta 0,5, gráficamente hablando. Listo, entonces podemos decir que el cateto opuesto de ese ángulo de 30 grados es 0,5, mide 0,5. Entonces cateto opuesto, pero cateto opuesto es igual a ¿qué? A 0,5. Y basado en esto podemos decir que si el seno de 30 grados es igual a coseno opuesto, a cateto opuesto, perdón, y cateto opuesto es igual a 0,5, quiere decir que el seno de 30 es igual a 0,5. Entonces acá, seno de 30 igual a 0,5. Y ya ahí hemos conseguido gráficamente, con la ayuda de la circunferencia unitaria, el seno de 30 grados. Así lo podemos hacer para todos los ángulos. Recuerden que lo que tenemos que hacer primordialmente es con un transportador dibujar el ángulo y luego simplemente proyectar. Bueno, ahora, ¿qué podemos analizar de aquí? Podemos analizar que cuando nosotros estamos consiguiendo el seno de un ángulo, estamos consiguiendo siempre es la altura o la distancia de ese cateto opuesto, o sea, el eje de las Y. ¿Cómo así? Si se fijan siempre, por ejemplo, si ya el ángulo no fuera 30, sino que el ángulo fuera 60, por aquí, por ejemplo, ya el ángulo fuera 60 grados. ¿Qué pasaría con nuestro cateto opuesto? Sería un cateto opuesto más grande. ¿Listo? Entonces uno trazaría la curva y donde toque al eje de las Y, ese sería el valor de nuestro seno de 60. En otras palabras, siempre que estemos consiguiendo el seno de un ángulo, el ángulo que fuese, estamos consiguiendo ¿qué? La distancia que tiene el cateto opuesto a ese ángulo, o sea, en Y, la altura, lo que va desde el eje X, desde el 0 hasta el eje Y, hasta la altura del eje Y. En otras palabras, el seno siempre será Y o sea, en la geometría. Vuelvo y digo, por ejemplo, si yo quiero hallar, por ejemplo, el seno de 90 grados, entonces ya mi seno de 90 grados vendría siendo este de aquí. Seno de 90 grados, pues ya sabemos que 90 grados es un ángulo recto. Tendríamos que trazar una línea así y los 90 grados vendría siendo ¿qué? Aquí mismo. Entonces tracemos la línea azul, la línea morada, perdón.
Esta línea morada con el eje de las X de aquí me forma que un ángulo de 90 grados. Listo. Ahora, si miramos bien, ¿cuál es la altura de nuestro cateto opuesto? Pues la altura de nuestro cateto opuesto vendría siendo esta de aquí. La altura en Y, ¿cuál vendría siendo? Desde 0 hasta 1. ¿Por qué hasta 1? Porque vendría siendo la misma distancia de la circunferencia, del radio de la circunferencia. El radio de la circunferencia es 1. Listo, si tuviera, por ejemplo, el seno de, no de 90 grados, sino de 85. Nuestro seno vendría siendo esta altura que estoy dibujando aquí, esta de acá, desde el 0 hasta donde llegue, casi llegando a 1. Pero en este caso, como es el seno de 90, el seno de 90 nos dice que la distancia que hay desde el origen hasta donde llega con Y es 1. Listo, entonces nuestro seno de 90 vendría siendo igual a 1. Listo. Bueno, entonces ya con eso habríamos conseguido el valor de el seno. Ahora procedemos a hallar el valor del coseno del ángulo que estamos estudiando, que es el ángulo de 30 grados. Entonces nos sabemos que el coseno, la formulita del coseno vendría siendo esta. Coseno de cualquier ángulo es igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa. Ya sabemos que la hipotenusa en este caso es 1 porque es nuestro círculo unitario. Por ende, el coseno de cualquier ángulo vendría siendo igual al cateto adyacente en nuestra circunferencia unitaria. Recuerden eso. Esta condición se cumple en nuestra circunferencia unitaria. Bueno, entonces ahora vamos a hallar entonces el cateto adyacente, porque si hallamos el cateto adyacente tendremos el valor de nuestro ángulo, o sea, el coseno de 30 grados. ¿Dónde salió el 30? Pues estamos estudiando 30 grados. Coseno de 30 grados vendría siendo igual a que cateto adyacente. Vamos a conseguir el cateto adyacente. Tenemos el mismo lado, el mismo triángulo. Volvemos a hacer las líneas punteadas. Y este es nuestro ángulo de 90 grados, nuestro triángulo rectángulo. Ya sabemos que cuando hablamos de seno, lo que hallamos es la altura en Y. O sea, desde el suelo de X hasta llegar a formar el triángulo, y esta distancia y esta distancia de aquí es el cateto opuesto. Y es lo que tenemos que encontrar para el seno. ¿Y cuál es la altura de esa? Pues simplemente punteamos y donde crucemos a Y. Donde crucemos a Y es el seno. En este caso vamos a hallar es el coseno. Entonces sería, ya sabemos que el coseno nos dijo que era ¿qué? Cateto adyacente. Entonces el cateto adyacente de este ángulo de 30 grados, perdón, viene siendo igual que este que está aquí, el eje de las X, es el cateto adyacente, porque es el que está al lado del ángulo y es el que nace, el que hace que el ángulo nazca. Recuerden que lo opuesto es el que se encuentra al frente. El adyacente es el que está al lado y el otro es la hipotenusa. Listo, entonces, teniendo eso en cuenta, tenemos que hallar la distancia que está en X para saber cuánto mide el cateto adyacente. El cateto, recuerden que este es el origen de las coordenadas y es 0, entonces vamos avanzando. Vamos avanzando y es 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 y aquí es donde llega, se termina el triángulo, o sea, como 0,87 más o menos, porque está casi que llega a la mitad. Y en la mitad está 0,9 y luego viene 1. Como está casi que llega a la mitad, entonces podemos decir que esto mide 0,87, o sea, desde acá del 0, desde aquí del 0 hasta donde se termina el triángulo,
es más o menos 0,87. Entonces esa es nuestra distancia. Eso es lo que mide esto que está acá, que es cateto adyacente. Entonces cateto adyacente mide más o menos 0,87. Entonces podemos decir que para un ángulo, un coseno de 30 grados, el cateto adyacente es más o menos 0,87. Y ahí de ahí es donde sale que el coseno de 30 es igual a 0,87. Entonces ya tenemos que colocarlo acá. Coseno de 30 es igual a 0,87. Ahora, para recordar y que quede muy claro, si se fijan, el patrón que estamos recorriendo es el siguiente. Siempre estamos viendo lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Que cuando vamos a encontrar el seno, cuando vamos a encontrar el seno de este ángulo, recuerden, formamos siempre nuestro triángulo rectángulo. Este es el triángulo rectángulo, todo esto de aquí adentro. Entonces, seno de 30 grados es conseguir la altura en Y. ¿Cuál es la altura en Y? Pues este de aquí, desde X, que va desde X, sube y llega hasta aquí. ¿Por qué llega hasta ahí nada más? Porque ahí es donde se forma el triángulo, no tenemos por qué pasarnos. El triángulo no llega hasta acá. El triángulo llega solo hasta aquí. Entonces ahí trazamos una línea punteada con una regla y vemos dónde llega la altura de ese cateto. La altura de ese cateto viene siendo seno, porque seno siempre lo vamos a relacionar con las Y. Recuerden que este es las Y porque este es un plano cartesiano. Y el coseno vendría siendo ¿cuál? El coseno vendría siendo la distancia que hay desde el origen, nuevamente, pero recorriendo, perdón, la distancia que hay desde el origen, recorriendo hasta llegar al final del triángulo. ¿Cuál es el final del triángulo? Pues hasta aquí. Recuerden que esto está así. 0,2, aquí vendría siendo 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, acá 0,9 y luego acá 1. Si está cerquita a este que vendría siendo 0,9, por eso decimos que es 0,87, más o menos. De ahí es donde sacamos el 0,87. Y entonces, si vemos, ¿qué fue lo que conseguimos para conseguir el coseno? La distancia que recorre desde el origen, todo esto en X, en X, en X, 0,6 en X, 0,7, 0,8, 0,887 en X. ¿Y dónde nos detuvimos? Pues ahí donde se forma el triángulo. No tengo por qué, lo voy a hacer de otro color para que lo noten, no tengo por qué estirarme más y venir y decir que llegue hasta acá o que llegue hasta 1, no. ¿Por qué no? Porque mi triángulo llega hasta aquí, hasta este punto. Y ahí más o menos es cerca del 9 y por eso es 0,87. Entonces, en otras palabras, para conseguir el coseno es la distancia que hay en las X en nuestro triángulo rectángulo. O sea que el coseno está relacionado siempre a las X y el seno a las Y. Esto es muy importante. No lo olviden nunca. Bueno, ahora entonces podemos conseguirlo también de manera gráfica la tangente. Pero lo más fácil sería tener en cuenta esto, que tangente es igual al cociente o a la división entre seno de alfa y coseno de alfa. Por ende, si dividimos 0,5 entre 0,87 con todas las décimas que le quieran colocar o algo aproximadamente daría 0,58. Y con eso tendríamos seno de 30, coseno de 30 y tangente de 30. Ya si quiero conseguir las funciones inversas, pues ya saben que es 1 sobre cada función. Y así conseguiría la secante, la cotangente y todo. Pero ya eso es otro tema. Entonces, muchas gracias y espero les sirva a todos.